La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Estoy aquí desde mi niñez, cuando me expulsaron por quitarme. Tengo las manos de primate, doy una hostia y jaque mate. Mi cerebro está muy duro por los golpes que llevo en el curro. Y abrimos la Carburopedia una semana más, Monchi Álvarez. Así es. Y tenemos bueno, no invitado, ¿no? Es el hombre que lleva la Carburopedia. Sí. Es un rockabilly auténtico, que diría un habitante de Baviera. Una de las pocas personas que todavía sabe para qué sirve el cliché, dónde está y cómo se manipula. Rafa Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¡Vivan las cadenas! Claro, porque cuando teníamos esos... ¡Vivan las cadenas! Está bien eso. Eso lo dijeron los madrileños un 2 de mayo, hace mucho tiempo. Sí. Y lo dice ahora Rafa pensando que en aquellos automóviles que en lugar de correa utilizaban cadenas, luego nunca se rompían. No pienso exactamente en eso. Pienso en las cadenas de montaje que le dieron vida al automóvil al principio del siglo XX. Vale. Bueno, otro día hablaremos de las cadenas o de aquellos motores. Yo creo que ahora todavía alguno hay que en lugar de correas de distribución traen cadenas y no, bueno, aquello no se rompe, o al menos digamos que no tiene uno tanto riesgo de que sucediendo eso pues se cargue el motor entero, o por lo menos la mitad del motor, ¿eh? Pero bueno, esa ya será otra conversación, porque ahora vamos a cosas más históricas, a cosas mucho más antiguas, como que eso, ¿no? Como la primera cadena de montaje. Exactamente. Que, claro, lo primero que vamos a decir, eso lo hizo Ford. Henry Ford. Sí. Bueno, yo te voy a leer una cosa y a ver qué me comentas después. Pero Rafa siempre trae un dato que nos contradice. Por eso está aquí, Rafa. Claro. Te voy a leer una noticia del diario madrileño La Voz de 1934. Voy a omitir el nombre del homenajeado y a ver si sabes, a ver si te parece que es Henry Ford. Ajá. A ver. Recientemente tuvo lugar en Lansing, Michigan, Estados Unidos de América, un sencillo y simpático acto para entregar a alguien, por parte del secretario de Estado, una placa de matrícula con el número 1886, símbolo del año en que construyó dicho fabricante el primer automóvil. No, entonces no, porque Ford es posterior al 19. ¿Quién será? Pues era un hombre que en aquella época tenía ya 70 años, que se llamaba Ransom Eli Olds. Fue el fundador de la marca Oldsmobile. Sí. Y fue quien construyó el primer coche en 1886 en Estados Unidos. Mira. Ya ves que el primer coche que se patentó en Europa, hablábamos la semana pasada, bueno, el primero que consideramos patentado en Europa fue el Benz de ese mismo año. Ya hablamos que había alguno anterior. Sí. Pues la marca hizo historia en 2 ocasiones. En esa y en una posterior, cuando ya no pertenecía a Ransom Eli Olds, porque Ransom Eli Olds vendió la marca a un magnate en 1899, pero se quedó con cargos directivos y en 1901 patentó la primera cadena de montaje. Vale. O sea, que se adelantó a Henry. Pero ¿por qué en la historia se ha contado tan distinto? Porque Rafa, tiene buen marketing Henry Ford. Sí. Pues yo creo que por el marketing. Yo creo, y porque Olds se fue de su propia marca. A Olds le pasó algo parecido a lo que muchos años después le pasó a Steve Jobs con Apple. Vendió la compañía a un agente externo, un magnate que tenía dinero. La compañía se fue del pequeño pueblo de Lansing en Michigan a la populosa Detroit.
donde estaban el resto de el Silicon Valley de los automóviles en aquella época. Y resulta que este hombre dio ciertos cargos directivos a un hijo en 1904. Sí, mal hecho. Y ese hijo no se llevaba bien con Olds. Como no se llevaba bien con Olds, le decidió retirarle el... negocios y familia. La vicepresidencia. Sí. Y el cargo de director técnico de la empresa. Ajá. Y Olds se cabreó y se volvió a su pueblo. Se volvió a Lansing. Sí. En Lansing fundó otra marca con su propio nombre también, pero con las siglas de su nombre, la Reo Motor Company. Ajá. Reo de Ransom, L. y Olds. Y allí se retiró tranquilamente fabricando camiones, coches de lujo, pero fuera de su primera marca, que siguió llevando su nombre, que en 1907 se integró en el grupo General Motors, pero esa marca luego llevó un camino paralelo al de Ransom Olds, y posiblemente por eso, por no pertenecer siquiera a su propia marca, quedó un poco silenciado. Vaya, hombre, vaya. Así que hizo camiones, como Barreiros. Sí. Hizo camiones para el ejército americano. Mientras Henry Ford se dedicaba a enseñar a los alemanes a hacer coches en serie, a producir el Volkswagen tipo 1 en serie, pues él estaba haciendo camiones para el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. Vale, Volkswagen tipo 1... El escarabajo. El escarabajo, iba a decir yo si era ya ese... y aquel escarabajo, se parecía bastante... Se fueron todos a México. Aquel escarabajo. México y Brasil está lleno de escarabajos. Está lleno, sí. Era aquel de los... tenían el cristal trasero, digamos, partido en dos, con dos... Sí. Sí, ese, sí. El caso es que Ford, en aquella época, pues fue el mentor de Ferdinand Porsche a la hora de instalar cadenas de montaje para fabricar los Volkswagen. Y además, mientras a este señor, a Olds, le estaban dando en 1934 una placa por parte del presidente Roosevelt de mano del secretario de Estado de Estados Unidos, a Henry Ford en 1938, Hitler le entregó la Cruz de Hierro del Tercer Reich. O sea que Henry Ford... Esto no lo cuentan, ¿eh? Cuando hablan de Henry Ford, detalle lo omiten. Que Henry los nazis... tenía cercanía con ese poder. Supongo que sería simplemente cercanía económica. Ajá. A ver, el mundo se mueve por dinero. Sí. Pero sí, tenía cercanía. Ford y los nazis tuvieron ciertas relaciones antes de la guerra, también es verdad. Sí. Luego, durante la guerra, que también lo contaremos más adelante. Vale. Y no sacó ningún Ford nazi, ¿eh? No hubiese vendido gran cosa. Ya, no sacó. Con ese nombre no lo sacó, ¿no? No, pero lo que sí que hizo fue durante la guerra trató de entrar en el proyecto Jeep. El Jeep Willys realmente originalmente fue un proyecto encargado por el ejército americano, en el que competían 3 empresas. Bueno, principalmente al principio solo había una, que era Bantam. Posteriormente se añadieron Willys y Ford. Pero bueno, yo creo que tiene miga como para una carburopedia propia eso. Ahora que ha nombrado la Segunda Guerra Mundial y yo mire que lo que le voy a preguntar aquí sin guión y sin nada, sin que esté preparado, y el Citroën, el 2 caballos, ¿no tiene algo que ver con eso? ¿No fue un vehículo creado para transporte interno que no estaba proyectado para que saliese a la venta al público? No, el Citroën 2 caballos fue un proyecto, o sea, el proyecto Tropet y Baptiste,
Pero... ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que ese automóvil podía ser considerado como tal? Es una maravilla ese automóvil. Pues realmente, a mí me encanta. Realmente porque con viento en contra... No, y en la familia tuvimos dos. Y bien orgullosos que estábamos, pero con viento en contra aquello no levantaba de 80 kilómetros por hora. Era una cosa tremenda. Y realmente los proyectos que se hicieron para introducirlo en el mercado, los primeros proyectos del 2 caballos, eran difíciles de mirar. O sea, que eran como el 2 caballos. Hubo uno que solo tenía un faro, por ejemplo. Sí, ese yo pero... O sea, que eran incluso más feos que el que ya conocemos. Lo decía mucho Luis Aragonés. Eres más feo que un 2 caballos. Lo curioso es que este coche, el Oldsmobile Model R, que es el primer coche fabricado en cadena, sí, ya podemos olvidarnos de que fue el Forte. Es el Oldsmobile Model R de 1901, conocido como Curved Dash por la forma de tablero curvo de la carrocería. Sí. Lo curioso es que ese coche, que podría decir la gente, es que el Forte, aparte de ser producido en cadena, fue producido en masa. Sí. A ver, es un coche que durante 5 o 6 años de producción, desde 1901 hasta 1907, contó con 19.000 unidades. Sí. Es un coche que llegó a venderse en España. En Estados Unidos era un coche de $650. Venía a ser algo parecido a lo que fue en su momento el Forte, lo que pasa que el Forte era posterior. Era un coche, un utilitario, un coche de 5 caballos, que en 1904 hay una prueba muy curiosa en la prensa española en la que cuentan que el Oldsmobile, hostia. Sí. Perdón. Sí que tenía ese nombre. Algo parecido. Igual se vende, ¿eh? Que eso, que el Model R era capaz de subir al Alto de los Leones con 2 personas a bordo y con sus escasos 5 caballos. Entonces eso se llegó a vender aquí por 6.000 pesetas. Se presentó en España en 1903. Existen notas de prensa de 1903 en las que se habla de la llegada del señor G.L. Poole con un modelo de Oldsmobile Curved Dash para presentarlo en sociedad y en 1904 ya había un par de agentes que lo tenían en exclusiva en España. O sea que el coche pequeñito del señor de pueblo que casi nadie conocía, al final es un coche que tuvo cierta difusión. Se vendió en Argentina también, en esa Argentina que tanto te gusta. Se vendió en Argentina y son muy curiosos los anuncios argentinos porque el eslogan es... Son curiosos. Bueno, sí, en general. Pero el eslogan es algo así como dile adiós al caballo o una cosa por el estilo. Che, dile adiós al caballo. Ya hablábamos la semana pasada que los primeros coches se conocían como horseless, como carretas sin caballos. Entonces... Sí. Claro, porque lo más cercano que había justamente antes la Pampa en 7 días eran los caballos que transportaban pues personas y si tenían un carruaje detrás, una carroza detrás, bueno, pues con más gente y demás, pero que a partir de ahí, bueno, pues en fin, la verdadera revolución llegó con el automóvil y con el primer automóvil fabricado en serie, cuya historia nos está contando Rafa Martínez, que no fue el Forte, que no fue Henry Ford, y que fue, bueno, pues una persona mucho menos conocida, pero que estos son los datos, ¿eh? Estos son los datos. Bueno, Rafa, interesantísima la historia. ¿Nos queda algo más por contar en esta historia? Yo creo que aquí ya lo hemos dicho todo, más o menos. Muy bien. Pues, ¿Hay peticiones para Rafa? Porque a mí me gustaría conocer la historia de Barreiros. Muy bien. Pues es una historia muy interesante. Muy bien. Muy interesante. Muy interesante. También nos interesa el 2 caballos, un poquito más de su historia. Vale. ¿Por qué en España se le llamó 2 caballos? Porque no era un coche de 2 caballos, tenía alguno más. Se llama 2 caballos por la potencia fiscal. Por la potencia fiscal. Pero no tenía 2 caballos. No tenía 2 caballos. Tenía, bueno, los primeros no sé si tenían 13 o 16. Sí. Ahora mismo se me va el dato. Vale. Pero más o menos andaba en torno a los 15 caballos. Muy bien. Pero era la potencia fiscal. Los coches franceses casi todos se les conoce por la potencia fiscal. También Renault 4 es 4 caballos. Renault 3, que lo hubo, que era un Renault 4 sin ventanitas atrás. Era 3 caballos y así. Muy bien.
Bueno, vamos a seguir contando muy historias. Interesante. Claro que sí. Y también la del escarabajo y también la del DeLorean. Y hay que hablar de coches de película. O de, coches de película, por ejemplo, el DeLorean. Por ejemplo. O el Gran Torino. Otro coche con una historia muy interesante. Y la historia de John DeLorean con su paso por la cárcel y todo es otra historia muy interesante. Sí. La Carburopedia en esta buena tarde con Rafa Martínez. Rafa, muchas gracias. Muchas veces. Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias.